Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BID Lab trabaja con diversos actores de ecosistemas económicas, sociales o ambientales. BID Lab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. ¿Has escuchado que las personas con discapacidad les dicen de todo? Minusválidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordomudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito. No podemos continuar así. La manera correcta es persona con discapacidad o personas con discapacidad auditiva, física, visual, intelectual. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido. Pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad. Coproder protege los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, siempre junto a la gente. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Acéptame como soy y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo teniendo igualdad. Acéptame como soy y amarás
condición no determina quién soy. Cambiando el mundo, cambiando el mundo, con Raquel Quesada. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más, cada sábado, a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Yo siempre agradecida, bendecida, honrada de que Dios nos dé una mañana más, un sábado más, para estar compartiendo con todos ustedes. Ahí donde esté, tome un paro y dé gracias a Dios, porque hoy puede respirar, porque hoy puede amanecer, porque quizás muchas personas hasta hoy llegaron y no pudieron ver ese sol, quizás esa tarde, porque quizás está mirándonos desde España o quizás está levantándote muchas veces en lugares como Guatemala, México, todavía son las 6 de la mañana. Y qué bendecidos somos de poder llegar en cada rincón del mundo. De verdad que es un verdadero honor abrir las puertas de ese espacio, un lugar que nace desde el corazón, desde una madre que luego pues supo que también tiene una condición, que quiere compartir profundamente para construir un mundo más humano, a favor de la inclusividad, a favor de las familiares que muchas veces están desorientados, a favor de las personas con discapacidad, como en el caso de mi hijo que no tiene voz, que muchas veces nosotros tenemos que empoderarnos, educarnos y trabajar desde la conciencia y salir y ser las voces y defender sus derechos. Ese es un programa, televisión, radio, es un movimiento, es una comunidad, es precisamente eso, un lugar donde da voces a muchas personas que son olvidados, malinterpretados. Creemos que cada historia en esta plataforma cuenta. Creemos que nuestro propósito es derribar esas barreras y hacer acompañar a esas personas y a las familias en su caminar. Este caminar que, como mencionaba antes de iniciar el programa con Anabel, no es fácil. Sí, somos bendecidos porque Dios nos ha elegido, pero también nuestro proceso, nosotros también tenemos nuestras vicisitudes, nuestras barreras, nuestro compromiso, tenemos también nuestro proceso. Muchas veces nos caemos, nos rompemos una pata, pero tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir adelante para nosotros seguir haciendo ese acompañamiento a ese ser humano que nos necesita. Y muchas veces ellos también nos van a hacer ese acompañamiento, ellos también muchas veces nos van, dentro de sus posibilidades, a ayudarnos, porque también son seres humanos que tienen sentimientos, son seres humanos que ven ese proceso, y aunque no creemos, están mirándonos y están observando. Y muchas veces también ellos van a trabajar en su independencia y a trabajar en su inclusión. Precisamente la inclusión, eso es lo que trabajamos muchos aquí. Promovemos la inclusión, el respeto, la participación activa de personas que necesitan estar incluidos en el ámbito social, económico, cultural. Esa cultura, esa área artística que muchas veces se olvida. Tenemos muchos artistas, existen muchos artistas. También por eso vamos a tener hoy una fundación que trabaja el ámbito artístico, también el arte, y lo deja ser, deja que baile, porque muchas veces se ha descubierto que a través de las artes se trabaja el neurodesarrollo de nuestros seres queridos. Y qué lindo que ellos puedan ir a lugares donde también se sientan importantes, donde también puedan encontrar amistades, donde también se puedan socializar. Promovemos la igualdad, no discriminar, el respeto, ese respeto que necesitan ellos como dignos humanos que son. La inclusión, un derecho, no como un favor, porque muchas veces se incluye creyendo que le estamos haciendo un favor a la familia, creyendo que le estamos haciendo un favor a esa persona. Y realmente ellos necesitan y deben ser incluidos. Trabajamos la empatía, sobre todo en un mundo tan humano, tan inhumano, en un mundo que muchas veces no existe esa empatía, no solamente a favor de las personas con discapacidad, sino también con sus seres queridos, con personas también de una edad avanzada que muchas veces inician siendo niños, trabajan pues la adultez y van a llegar a una edad donde también necesitan ese acompañamiento. Nos olvidamos muchas veces que esas personas que tienen discapacidad van a ser algún día personas adultas. Fomentamos la autonomía, la independencia, una educación
como motor de cambio, promoviendo también que los profesionales estén a la vanguardia de los tiempos. Existen muchos profesionales que están trabajando el área de la educación, el área quizás de muchas veces en áreas de terapias y no están yendo al paso de los tiempos. Se están quedando atrás, muchas veces también comprometiendo el desarrollo de esos individuos. Impulsando empleo, emprendimiento, porque ellos también tienen y merecen tener un emprendimiento. Si le damos, claro está, las herramientas necesarias, adecuadas para que ellos puedan hacerlo. Celebramos, eso sí, celebramos pues la vida de nuestros seres queridos tal y como son. No necesitamos cambiarlo, necesitamos entregarle pues ese puente, entregarle las herramientas, ayudarle, hacerle ese acompañamiento y adaptarse a ellos, no que ellos se adapten a nosotros. Estamos en vivo a través de diferentes múltiples plataformas y medios de comunicación, radio y televisión para llegar a más corazones. Nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo, con Raquel Quesada, Discapacidad TV, para todo el mundo, facilito, enlazando también, transmitiendo también por más de 54 canales en España. La Mega 95.1 FM, estamos en vivo en estos momentos a través de la Mega en todo Boston. La Cajita TV Boston, Águila Radio Boston, KS Radio República Dominicana, la Radio Boston FM y discapacidadaldía.com también en España. Agradecerle a todos ustedes por ser parte de este movimiento, por la inclusión, la esperanza y la visibilidad de todas las personas con discapacidad. Siempre iniciamos con una cita del día y esta dice así: la verdadera independencia consiste en ser dueño de uno mismo. Y esto lo escribió Michel Montaigne. Y esto muchas veces se pasa desapercibido en las personas con discapacidad. No lo dejamos ser independiente, no lo dejamos ser autónomo, no lo dejamos decidir. Muchas veces los padres cometen el error de ser padres helicóptero, de ser padres sobreprotectores y no le dan las herramientas necesarias para que ese individuo pueda ser independiente en la sociedad. Por igual el sistema lo oprime, el sistema no deja que ellos sean ellos mismos, que no regulen sus emociones. A través de la independencia de decidir, pueden ellos también ayudarse a regular sus emociones, tener responsabilidad. Creemos que las personas con discapacidad no pueden tener responsabilidad. Tenemos que escuchar su voz, sobre todo esa voz que muchas veces está pues decidida a hacer lo que quiere. Si no, pregúntenmelo a mí con Choanca, aunque él no hable, él sabe muchas veces lo que quiere y de ahí no lo sacan hasta que no se lo dan. Y lo ayudamos también dentro de su independencia a ser auténtico, porque cada ser humano necesita tener esa oportunidad, dejarse que se desarrolle, dejarse pertenecer, dejarse que ellos sean ellos mismos. Y para eso tenemos que ayudarle a ser independiente. Así que si usted es un padre, si usted es un proveedor, si usted es un acompañante, si usted es un profesional que no está ayudando a ese paciente o a ese individuo, a ese docente a ser independiente, pues no está haciendo nada. Así que de verdad que para mí es un placer siempre hablar de estos temas, porque siempre que hacemos estos temas, lo hacemos desde el amor y desde la responsabilidad que tenemos para construir un mundo mejor. Señores, el mes del TDAH. Yo me río porque Claudio, y sé que también él se va a reír cuando diga esto, me llama la reina del TDAH. Bueno, señores, yo fui diagnosticada hace 6 años con TDAH y para mí es una celebración cada día porque me he entendido el porqué de muchas cosas. Y eso es lo que queremos, ser autónomo, independiente y saber qué es lo que tenemos, porque para eso es que le hago siempre ese llamado a los padres: busquen diagnóstico temprano, y muchas veces a nosotros los adultos nos toca encontrar diagnóstico tarde, porque realmente si no entendemos el porqué de muchas cosas, si no tenemos ese diagnóstico, vamos a perecer, vamos a fracasar en muchas cosas, no solamente en el área personal, sino también profesional, sino también de matrimonio, sino también educativa, esa área donde también el TDAH, los estudiantes y las personas necesitan mucho apoyo.
El TDAH solo necesita comprender y ser incluido para seguir transformando. Recuerden que el TDAH es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y realmente es una condición neurológica que afecta a los niños, a los adolescentes, a los adultos en diferentes áreas de su vida. Esto se maneja mucho la atención, la impulsividad y el manejo emocional. Así que si usted no sabe lo que es esto, si cree que su hijo o usted misma, mamá, muchas veces la genética juega un papel muy importante en esta área. Yo lo descubrí porque mi hija tuvo este diagnóstico. El 80% de los hijos, de los padres, el padre tiene esta condición. Así que es muy importante educar para seguir construyendo un mundo mejor. El TDAH no es falta de inteligencia, sino muchas veces somos demasiado inteligentes. Pues yo me incluyo porque díganme, sino que esto es parte de la condición, esto es parte de, y existe el TDAH inactivo, existe el TDAH hiperactivo y muchas veces combinado de los dos. Este mes en los Estados Unidos también se está celebrando el mes del orgullo de la discapacidad, Disability Pride Month, y hay muchas actividades. El 23 de julio se estará celebrando también en la plazoleta de Boston, en la ciudad, el ADA, los 35 años, pues de esta contribución que se está haciendo a nivel de los años, los cambios que en estos momentos se está viendo muchas veces en juego por las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump, con muchos cortes al Medicaid, cortes a muchos programas que les sirven a las personas con discapacidad. Pero este mes es la oportunidad para seguir rompiendo con los estigmas, defender la accesibilidad y los derechos, la visibilidad histórica, real y diversa que han construido muchísimas personas para poder nosotros estar aquí y gozando de esto. Y sobre todo construir una sociedad más justa, más inclusiva. Señores, el programa de hoy promete. Tenemos invitados de lujo. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Y retornamos con más, porque esto apenas comienza. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y a todos aquellos que nos están mirando a través de la pantalla, pues tenemos unos colores vibrantes, unos colores bellos, pero es porque quiero dar inicio a ese viaje que tendremos para África el próximo miércoles. Precisamente el día de mi cumpleaños estaré viajando a una misión que el Señor ha puesto ya de hace muchos años y que se había habido pues
cancelada en los tiempos de la pandemia. Ya yo tenía maleta que iba a hacer una conferencia a África, pero ahora el Señor le ha placido, ha puesto todo en orden y estaremos viajando el próximo miércoles para África, Kenia, donde estaremos compartiendo nuestra vivencia y también pues hablando y motivando a muchas madres. La discapacidad ya necesita educación porque hay muchos estigma, mucho paradigma acerca de que si es un castigo de Dios, que quizá un castigo pues de algo que ellos creen, y para allá vamos a aportar ese granito. Señores, cada vez que usted hace algo es un granito, aunque usted lo vea muy poco, hace falta ese granito para construir el mundo, para construir un mundo mejor. Y mañana estaremos también celebrando en la fundación precisamente el fundraising para ir para allá, para África. A partir de la 1 de la tarde estaremos en la fundación. Si usted me está escuchando aquí en Boston, está invitado. Vaya y dé su aporte, $10, 40, 30, 50, 100, 500, lo que el Señor ponga en su corazón. Estaremos llevándolo a albergue y también pues a lugares donde la discapacidad necesita mucha atención, precisamente económica, para que los profesionales sigan haciendo su trabajo. Ya está con nosotros desde España, señores, desde España. En España son las 2 de la tarde. Doy algo, no sé, corrígeme, Anabel, pero está con nosotros una madre, una batalladora, una mujer esforzada. Anabel Cornago es autora, divulgadora y madre de Eric. Sobre todo ese título es que siempre yo digo que el más me gusta, porque ser madre de Joan, ser madre de Eric, es como el que nos da pues ese lugar a un joven autista que es una gran fuente de inspiración para todo el trabajo que ella hace. Su dedicación en el autismo se refleja en su pasión por promover una vida autista plena a través de su labor como escritora, conferencista y cofundadora de Autismo Hamburg in Future en Autismo. Su enfoque es centrado en el respeto, la complicidad y el apoyo a la autodeterminación. La han convertido en una figura clave en la visibilización y la naturalización del autismo. Para mí es un honor tenerla con nosotros. Ella más adelante va a seguir dando informaciones de todo lo que hace. Gracias por escuchar nuestra voz y ser parte hoy de este programa. Muy buenos días y muy buenas tardes. Muy buenos días, Raquel, qué bonito, qué bien me conoces. Me has presentado justo como me gusta hacerlo siempre. Soy la madre de Eric, ¿no? La persona que no solamente quiero más en este mundo, sino lo orgullosísima que estoy de él, ¿no? De ese gran esfuerzo, pasito a pasito, para vivir, como bien has dicho, una vida plena. Y también me ha encantado la cantidad de veces que has hablado de la autodeterminación autista, es decir, toda persona tenemos derecho a ser quienes somos, a tener nuestra voz, a poder decidir, tanto si hay voz en habla como si no la hay, porque siempre hay un sistema de comunicación, ¿no? El derecho, como digo, a ser quienes somos y que a los demás pues, nos puedan comprender y nos puedan apoyar en un mundo. Y fíjate que sí que te voy a comentar una cosita en la que no vamos a hablar de inclusión, no, vamos a hablar de convivencia. Y te digo que vamos a hablar de convivencia porque la palabra inclusión en sí ya nos hace ver que sigue habiendo personas excluidas. Imagínate, Raquel, qué maravilla, un mundo de todos y para todos en convivencia, siendo quienes somos, con nuestras dificultades, nuestras fortalezas y todas las perspectivas y todo lo que podemos aportar sumando. Así es, una mujer que recibe un diagnóstico y ha convertido esto en ser la divulgadora de muchas situaciones, vivencias de ella, pero también darles herramientas a las madres, a los profesionales, de cómo construir precisamente un mundo mejor, un mundo de convivencia a favor del autismo. ¿Cómo inicias? O sea, recibiste el diagnóstico, ¿cuánto te tomó tú decir, no, pero que me tengo que parar? No solamente por mi hijo, pero también quiero hacer cambio en mi sociedad. ¿Cómo inicia todo esto? Pues mira, yo no sabía nada de autismo, ¿no? Entonces todos sabemos que lo desconocido pues da mucho miedo, asusta
mogollón. Entonces, claro, en casa pues no entendíamos y nos angustiaba muchísimo, pues porque nuestro hijo no nos miraba, no nos sonreía, no podíamos tener interacción, porque no dormía, porque a veces pues se golpeaba la cabecita, ¿no? Entonces era como decir, ¿qué está ocurriendo ahí? Y esa angustia nos hacía mirar hacia otro lado y no darnos cuenta de que Eddie nos estaba diciendo, mamá, que estoy aquí, encuéntrame, conóceme, compréndeme. Y eso llegó en el momento del diagnóstico. Tenía 2 años y 5 meses y cuando nos dijeron tu hijo es autista, lógicamente no es algo que desee nadie, pero por otro lado fue ponerle nombre y decir, o sea, esto es autismo, ya no eres una cosa desconocida, te voy a conocer y sobre todo vamos a hacer algo bonito, vamos a ser cómplices, ¿no? Partiendo de ese conocimiento. Entonces, bueno, ese día que era un mes de diciembre, vivimos en Hamburgo, aunque ahora estoy en España, pero vivimos en el norte de Alemania, era un día muy frío, había nieve. Y al salir del Instituto de Autismo, de la mano los 3, había como unas florecitas, ¿no? Así, unas Winterlinge se llaman, asomando entre el frío y el hielo y dijimos, vamos a ver, esto es lo nuestro, el futuro está en nuestras manos, el autismo no se va a llevar el futuro de nuestro hijo ni nuestra sonrisa, como digo, seremos cómplices y empezamos a implicarnos absolutamente en toda la estimulación de Eric. Y cuando vimos que Eric iba avanzando, nos planteamos contarlo al mundo, crear un blog, El sonido de la hierba al crecer. Fuimos por de las familias pioneras en visibilizar el autismo, sin ningún tipo de complejos, con naturalidad. Yo siempre hablo de autismo con naturalidad y mostrando que claro que sí, que con autismo se puede, cada uno a su ritmo, sin compararnos los unos a los otros. Y bueno, el haber sido pioneros ha abierto camino, aunque hoy en día sean millones las familias que se implican, que respetan a sus hijos, que comprenden ese autismo y que luchan y sensibilizan, porque todavía, como bien has comentado, Raquel, nos queda muchísimo por hacer, no solo en casa, sobre todo en una sociedad que no está preparada, ¿no?, para la diversidad, en entender que todos somos igual de valiosos en nuestras diferencias y que es el entorno el que hay que cambiar y no a las personas. Ha escrito varios libros, está también con un proyecto de las barajas. Háblame un poquito de eso. Bueno, pues por un lado sí que tengo varios libros publicados en alemán, ¿verdad? Soy una de las cofundadoras de Autismus Hamburg y dirigiendo ahora sobre todo un proyecto de atención temprana. Y en español tengo también 3 libros, el último se llama Manitas Exploradoras, que es un libro muy sencillo, sobre todo dirigido a las familias, porque todos los días me escriben, ¿qué hago? ¿Y cómo juego? ¿Y cómo puedo conocer a mi hijo? Toda esa información la pueden encontrar también de forma gratuita en mi blog, si lo desean, pero muchas veces un libro lo que hace es ahorrarte el tiempo y el poder planificarte. Pero como ya he comentado, estamos luchando muchísimo, no solo por la sensibilización, sino por la autodeterminación autista. Y además es que nuestros hijos crecen. Eric tiene ya 21 años, ¿no? Y te das cuenta que casi el 90% de las personas autistas están desempleadas, que hay muchas personas autistas, bueno, muchas no, todas pueden aportar, ¿no? Entonces creamos el año pasado una asociación que está en Barcelona, en España, que se llama Futuro Autista, en la que están pues jóvenes y adultos autistas y estamos, digamos, favoreciendo diferentes emprendimientos, ¿no? Pues mi talento es dibujar, o mi talento es coser, o mi talento es bailar, o mi talento es tocar motitas de polvo que danzan en un rayo de luz, ¿no? Es decir, todo es maravilloso y hermoso y pensamos que una de las facetas más complicadas en el autismo es la regulación, ¿no? Incluso la propia autorregulación. Entonces el proyecto es una baraja que se llama En Calma, en la cual hemos reunido 53 actividades, o bien relajantes, o bien activas, o bien sociales, o bien cognitivas, en las cuales pues hemos hablado con muchos de nuestros chicos y chicas, ¿no? Diciendo, pues a mí lo que me ayuda a calmarme es, por ejemplo, escuchar aves, o a mí lo que me ayuda a calmarme es trazar de arriba abajo, o a mí lo que me ayuda a calmarme es bailar o
Es decir, hemos ido viendo poco a poco y ha sido un proyecto que la verdad es que está triunfando porque apoya por un lado la corregulación cuando tenemos una persona autista. No tiene por qué ser solamente para el autismo. Yo creo que aquí todos somos neurodivergentes, Raquel. Entonces, en este caso, pero muchas veces igual la persona necesita esa corregulación, alguien, un adulto que la acompañe, pero también si ya soy una persona con un gran grado de autonomía, ¿no? Y un nivel cognitivo que me permite autorregularme, yo misma puedo decidir y elegir esa actividad que más nos guste. Pero eso, lo más bonito es que es un trabajo en conjunto, valorando pues todo lo que pueda aportar cualquier persona a este mundo que estamos cambiando. Mira lo que lo estamos cambiando ahora. Claro que sí, y hacernos, como dijiste, ese acompañamiento, buscar cómo tú has tocado las vidas de muchas madres que quizás están en la negación o que quizás necesitan precisamente ese acompañamiento de alguien que ya ha recorrido ese camino, de alguien que quizás está dejando su piedrecita, sus flores, porque de eso se trata la vida. No solamente es flores bellas, sino también piedrecitas, rocas. Hay que levantarla, hay que moverla, hay que subirla. Y cómo tú le haces ese acompañamiento desde siendo madre también, en las conferencias, si hay también una parte de alguien que tú digas, no, mira, esta persona me tocó y nunca se me ha olvidado esta experiencia, si puede compartirla. Sí, claro que sí, ¿no? Por un lado, tenemos que tener en cuenta que no estamos solos, ¿verdad? Que hay 78 millones de historias de esfuerzo y de superación, en este caso hablando de autismo. Lógicamente, pues yo también he tenido mis momentos de caída, mis momentos complicados, pero sí que he tenido siempre el apoyo de mi familia y el apoyo de mis amigos. Es decir, el hecho de que Eric sea autista no nos ha separado jamás de nadie. Y eso que me ha tocado, en este caso a nivel personal, vivir el autismo fuera de mi casa y fuera de mis amigos, porque me casé con un alemán y mi hijo nació en Alemania, imagínate, ¿no? Pues tocó todo junto, ¿no? Pero es en ese sentido, primero en la distancia y hoy en día absolutamente en conjunto. Entonces eso por un lado no nos ha dejado caer, ¿no? Conforme Eric iba avanzando, yo también eso lo recomiendo, yo he tenido un apoyo psicológico, dije, vamos a ver, yo también necesito ir al psicólogo y no pasa absolutamente nada, es decir, ese acompañamiento lo vamos a necesitar todos. Qué lindo que mencionas esto, y ahí te quiero interrumpir porque ¿sí? Muchas veces la parte de las madres, de los padres, ese acompañamiento que se necesita, ya sea con un coach de vida, ya sea con psicólogo, nosotros tenemos nuestros miedos, nuestras dudas, nuestro proceso, lo que, este caminar de ser padre con hijo con discapacidad no es fácil. Y qué importante es que tú menciones esto, porque los psicólogos están en el mundo para eso, para hacernos la vida más fácil y darnos y hacernos ese acompañamiento, pero también entregarnos las herramientas que ya están en nuestro ambiente. Solamente ellos, guían también y trabajan todo eso que estas situaciones también mentales, como tú también mencionabas. Muchos de los padres son neurodivergentes, muchos de los padres como yo tenemos nuestras propias batallas, nuestra propia condición. Y hay días buenos, hay días malos, pero entonces si tenemos ese acompañamiento de psicólogo, pues la vida se hace más fácil. Sí, cuidar al cuidador. Muchas veces cuando acompaño familias, es decir, yo sí hago, hay veces que hago formación en el sentido de decir qué actividades o cómo podemos acompañar para que nuestros hijos avancen, y por otro lado, pues también charlas un poquito para familias, para papás y para mamás, porque afortunadamente cada vez son más también los papás implicados, aupas, los papás y mamás. Entonces decir, si tú no estás bien, tu hijo no va a estar bien. Pensad una cosa, es nuestro hijo. Y hay una conexión muy grande, es decir, tú te estás volcando en su desarrollo y hay una sintonía emocional enorme y se da cuenta, si mi hijo está mal, yo estoy mal, si yo estoy mal, mi hijo está mal. Entonces hay que dedicar tiempo a uno mismo, hay que dedicar un tiempo a actividades que a uno le refuercen, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una apasionada de las aves, es decir, yo cualquier día me retiro, Raquel, y me dedico a la ornitología, que es lo que más satisfacción me da después de todo lo que llevamos seguido con Eric, ¿no? Entonces, bueno, pues encuentra tu pasión me da lo mismo, ir a hacer fotos, caminar, cuídate, es decir, lávate tu carita, date tu cremita,
intenta dormir, no siempre es fácil. Los primeros años con Eric era no dormir, no dormía nadie en casa y cuando uno no duerme, ¿verdad? Pues está mucho más excitado, más nervioso, más irascible, tiene peor carácter. Dedica tiempo y sobre todo dedica tiempo a reírte mucho y a cantar y a quedar con una amiga, con un amigo, no sé, a disfrutar esos momentitos que nos da la vida también. Es decir, la discapacidad no es un camino de rosas, pero no hay que demonizarla, tampoco hay que romantizarla, eso está claro. Y en casa somos todos importantes y todos valiosos, nos tenemos que cuidar. En nuestro caso solamente tenemos un hijo, Eric, ¿no? Pero en otras familias hay otros hijos, hay otros hermanos, tú tienes 4 hijos, Raquel, y a todos hay que darle el espacio, a todos hay que cuidarlos y todos, que no se nos olvide, mamá, papá, nos tenemos que cuidar y un apoyo psicológico va a ser necesario. Y de nuevo, es que no hay que demonizar este tipo de cosas. Es para eso están, ¿verdad, Raquel? Para eso están, para ayudarnos y acompañarnos. Así es, y tú eres una muestra de resiliencia, esa muestra de, como te dije, de una mujer comprometida con el profesionalismo también. Mi Anabel se cayó ayer y se me rompió una pata, como dice ella, pero aquí está. Voy a enseñar, estoy con todo el pie así. Con su dolor dijo, no, tengo que venir porque estoy comprometida con este programa y quiero llevar la información. Yo sé que sí, que ya está tocando muchas madres que están escuchando. Mencionaste la parte de la emigración. Muchos de los padres también aquí en muchos lugares del mundo han emigrado para buscar una mejor vida para sus hijos, dejando las familias, dejando esas raíces de esos abuelos, de esos tíos, de esa madre, que muchas veces también hacen ese acompañamiento. Anabel, ya tus recomendaciones finales, dónde podemos encontrarte, dónde podemos encontrar tus libros y cómo podemos seguir escuchando más de Anabel para seguir pues compartiendo y educarnos juntas. Pues mira, 2 cositas yo creo que importantes. Por un lado, un blog que ya tiene 16 años, con más de 60 millones de visitas, donde está de forma gratuita todos los juegos, actividades, acompañamiento y materiales que hemos seguido con Eric, con un nombre precioso, El sonido de la hierba al crecer. Y además me podéis encontrar en todas las redes sociales como Anabel Cornago. En Instagram es donde últimamente estoy más activa, pero también en Facebook. Y bueno, comparto información casi todos los días, ayer y hoy no, porque estoy muy magullada y muy dolorida, de verdad, tengo un esguince terrible y me duele mucho, pero si no, a diario y me podéis escribir en cualquier momento, contexto prácticamente siempre, digo prácticamente porque a veces se me juntan en un día más de 100 mensajes y no llego, ¿no? Pero insiste porque te voy a contestar, entonces en Instagram, en Facebook, o incluso tenemos un grupito de WhatsApp muy bonito donde nos reunimos familias y profesionales con el mismo espíritu que todos vosotros, Raquel, a cambiar el mundo y mostrar que todos podemos, todos sumamos y todos somos valiosos. Así es, muchísimas gracias. Para mí es un honor, vuelvo y repito, tenerte, conocerte y sé que vamos a seguir conectada porque tiene ese espíritu, esa conexión que me gusta la parte donde mencionaba muy una persona simple y de eso se trata la vida. Los títulos, lo que hemos logrado no nos van a alcanzar a la hora de nosotros mostrarnos al mundo como lo que realmente el mundo necesita. La simplicidad, la vulnerabilidad y lo humilde es lo que va a impactar y a conectar para nosotros seguir transformando al mundo. Así que enhorabuena, gracias por permitirme conocerte. Un besito y feliz día para todos. Bendiciones, señores. Vamos a nuestra segunda pausa comercial rapidito, porque ya está con nosotros nuestra segunda invitada, Emilia Díaz, quien también tiene un centro de equinoterapia y actividades asistidas en la República Dominicana. Vamos a conocer qué es eso y cómo esto le puede ayudar a sus hijos. Pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply.
donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y me place tener como invitada desde la República Dominicana. Por eso es que le llamamos un programa internacional. Desde España me traslado a la República Dominicana, donde está Emilia Díaz, quien es equinoterapia. Ese también tiene el primer centro de equinoterapia y actividades asistidas de caballo en la República Dominicana. Ella es psicóloga clínica y especialista en equinoterapia. Realmente para mí es un placer tenerla en este programa, quien tiene más de 10 años de experiencia. Muy buenos días, bendiciones, por fin está en el programa. Hola, buen día, gracias por tenerme por aquí. Y bueno, para mí es un placer poder compartir con ustedes mi labor y mi trabajo desde la República Dominicana. Yo me dedico a hacer equinoterapia y me dedico a rehabilitar a personas neurodivergentes y en todos sus aspectos, personas con discapacidad también. Pero quiero contarles un poquito, porque hablando sobre la entrevista anterior, me encantó algo que ella mencionaba y realmente todo nace desde una experiencia personal. Para mí, este proyecto de la equinoterapia y de las actividades asistidas con caballos nacieron de una experiencia personal. Y hace unos años atrás yo sufrí de depresión y de ansiedad, y conecté con el mundo de los caballos y con la equinoterapia, y por ahí nace mi pasión de poder ayudar y de poder conectar con las personas a través de la naturaleza, del instinto y de lo que realmente hace estar en el presente. La equinoterapia es una terapia asistida con caballos que combina la disciplina ecuestre junto con la intervención terapéutica, y se utiliza para mejorar el aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto cognitivo, el aspecto social, y en diversas condiciones también, y más importante que todo, que nos ayuda a estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Cuando estamos arriba de un caballo, no podemos estar pensando en otras cosas, nada más que cómo vamos a moverlo hacia adelante, cómo vamos a continuar con las direcciones a donde él nos tiene que llevar. Y realmente ha tenido un impacto masivo aquí en República Dominicana, con niños y adultos, con ambas cosas, porque usualmente las personas siempre hablan sobre la equinoterapia y se enfocan en niños, pero la equinoterapia es para todo el mundo. Aquí cuando vienen nuestros clientes, no solamente se trabajan nuestros clientes directamente, pero también se trabajan sus familias a nivel de coaching familiar, donde trabajan esas dificultades que están pasando.
y puede apoyar a trastornos del neurodesarrollo como TDAH, como déficit de atención y hiperactividad, personas dentro del espectro con autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral y otras condiciones motoras. La equinoterapia especialmente es increíble con regular el paso, el andar pedestre. ¿Por qué? Porque para todas las dificultades a nivel físicas, el caballo tiene el mismo movimiento tridimensional que tiene el ser humano. Lo que significa que el primer logro que tú celebras como padre, ¿cuál fue el primer logro que le celebraste a tu hijo, Rachel? ¿Caminar? No. Se quedaba. Cuéntame de eso. Bueno, yo trataba siempre de que él se sentara y se me iba de lado. Cuando él logró quedarse parado, sentado, con su misma postura, le celebré eso le celebré. ¿Y cuando caminó, cómo te sentiste? Oh, no, esto ha sido un proceso y precisamente te quería compartir eso, que la equinoterapia, que él ha tenido muchísimos años en esto, ha sido una fuente muy importante para su desarrollo. Él estaba desde los 3 años hasta, bueno, recientemente que me dijo que ya, como que dice, estaba cansado y es válido darle un break, pero esto le ha ayudado muchísimo también en su desarrollo. Qué bueno que menciones esto, porque aquí te voy a explicar un poquito de en qué forma a nivel físico mejora el equilibrio, la coordinación, el tono muscular y la postura. Pero todo esto es porque simula exactamente el paso del ser humano al caminar con ese movimiento tridimensional que proporciona. O sea que sin tener ningún tipo de intervención a nivel clínica ni con un profesional, simplemente por montar una persona arriba de un caballo, estás recibiendo una estimulación de cómo debes de caminar correctamente o de forma normal. Ahora, lo que a mí más me ha impactado en este proceso y a nivel físico es que, por ejemplo, una persona que viene, que no sabe caminar y no puede caminar porque ha sufrido un ACV o sufre de parálisis cerebral o está en un proceso de rehabilitación, tú le estás dando una herramienta de poder moverse de un lugar a otro sin que nadie lo lleve. Y eso es un regalo de Dios. Eso ha sido para mí lo más impactante, aparte de todo lo que pueda conllevar a nivel físico. A nivel emocional, le estás devolviendo poder moverse de un lugar a otro por ellos, por sí solos. Y eso realmente es hermoso. Wow, aquí veo que también ya se están expandiendo, iniciaron en María Trinidad Sánchez, en Cabrera, y ya están expandiendo a Punta Cana, Santiago, tienen una apertura en el 2025 en agosto. Háblanos rapidito de esto. Te cuento un poquito sobre esto. Nosotros iniciamos en Santo Domingo y duramos 5 años laborando en Santo Domingo, pero por una decisión personal, que después, como son las cosas de Dios, me di cuenta que era un regalo también para mi negocio de equinoterapia y para este servicio y propósito. Vinimos a María Trinidad Sánchez. Cuando inicié a dar terapia aquí, que no fue de inmediato, fue un proceso, fue evolucionando, resulta que los resultados que yo tenía en Santo Domingo, aquí los percibía en 5 sesiones y en Santo Domingo en 12 sesiones terapéuticas. Nosotros hemos estado recolectando data, tratando de entender por qué eso sucede. La naturaleza, me imagino que es. La naturaleza, el ambiente, la alimentación, porque la equinoterapia es un complemento a todo eso que los padres y que los mismos clientes de nosotros van formando en su vida. La alimentación, el ambiente, los minerales de la playa que están cerca, que también te proporcionan un montón de cosas, de beneficios. Entonces, todo lo que yo lograba en Santo Domingo en 12 sesiones, aquí lo logro en 5. Sucede que de aquí fue donde el proyecto se comenzó a arraigar. Y ahí abrimos en Punta Cana y también ahora una próxima apertura en Santiago para aproximadamente el 25 de agosto estaremos en Santiago. Felicidades, de verdad que eso, cuando uno trabaja con la pasión y el amor, eso es lo que uno logra, expandirse y conectar con, precisamente como mencionaba, con el propósito de Dios. ¿Dónde podemos conectarte? ¿Dónde podemos buscarte? ¿Dónde podemos saber más
de este lugar que es tan maravilloso, que impacta vida, que transforma. Y como dices tú en tu logo también, en tu lema, montar no es escapar, es regresar al cuerpo, al alma, al aquí y a la ahora. A mí me encantó eso. Al instinto, Rachel. El caballo te lleva a conectar con tu instinto natural, del cual estamos tan desconectados últimamente por todas estas normas sociales que vienen. Entonces, el caballo te trae al presente y para mí ese es el regalo más grande que puede tener cualquier persona en el mundo. Bueno, pues me pueden encontrar en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, como Equinoterapia EDV. Y me pueden contactar por ahí también por WhatsApp. Al igual tenemos un grupo por WhatsApp donde vamos compartiendo los logros. Próximamente viene un documental sobre la equinoterapia y todos los testimonios de todas las personas que hemos ido apoyando en el camino. También esto nos ayudará a poder educar a las personas sobre la importancia de la equinoterapia y sobre cómo no es realmente una terapia alternativa, sino científicamente esto apoya a la persona a ser una mejor versión a nivel social, físico, emocional y cognitivo. Y esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Wow, gracias, de verdad agradecerte por esta intervención. Sé que también tiene un día ajetreado quizá de trabajo, compartir con las familias y agradecerte que estás aportando a este mundo con tu institución, con estas terapias que transforman vida. Gracias por existir, eres una persona que te ve muy jovencita, son de esas personas que Dios pues coloca ahí para seguir haciendo un mundo mejor. Y saludo a tu esposo también porque sé que esto es un trabajo en equipo, que más adelante voy a tener el placer de eso, de hablar con él acerca de cómo trabajar en pareja cuando hay proyectos y cómo pues nuestra institución es la familia y seguir trabajando en equipo. Agradecerte de verdad, Emilia, por esta intervención y esperando que tu proyecto siga en desarrollo. Gracias a ustedes por todo y lo quiero dejar con una frasecita que dice así: el caballo no cura, pero acompaña, y en ese acompañar transforma. Lo que buscamos es la transformación para la evolución y el crecimiento personal. Te mando abrazos y bendiciones. Gracias a ti, señores, y de ahí me traslado también pues a una fundación que ya está ahí esperando. Él se llama Daniel Hurtado, quien es director y representante de la Fundación Armonía Diversa, quien trabaja pues lo músico, la danza, en el desarrollo de jóvenes con discapacidad. Muy buenos días, Daniel, bienvenido a tu programa. Buenos días, Raquel, gracias por la invitación, saludos a todos, saludos desde Colombia, un abrazo gigante para todos. Colombia, pues estuvimos ahí visitando a Medellín y para mí es un lugar muy bello. La Fundación Armonía Diversa, cuéntanos un poquito qué es, cómo se desarrolla y qué ofrece. Bueno, la Fundación Armonía Diversa nace hace 7 años, trabaja con jóvenes con discapacidad, específicamente en jóvenes mayores de 18 años. Desde la Fundación se fortalecen habilidades artísticas como la música y la danza, es la principal herramienta que la Fundación ofrece a jóvenes con discapacidad. Y a través de esto, pues hemos venido mejorando la vida de muchos jóvenes acá en Bogotá, especialmente en la localidad de Suba, a partir de los procesos de formación con nuestros jóvenes. Ahí vemos como también tienen diferentes tipos de discapacidad, síndrome de Down, cognitivo, hipoacusia, tienen también jóvenes que se desarrollan, pero lo más importante que me gusta es que ustedes lo dejan ser, ustedes lo dejan precisamente eso, encontrar su identidad cultural. Sí, desde la Fundación pues hemos venido incorporando el ser libre, el poder expresarse a través de la música y de la danza. No inculcamos como una temática que debe ser propuesta por nosotros, sino desde la que ellos nos puedan brindar. Así mismo desarrollamos como los montajes en la danza, como los procesos de música. Siempre esperamos que ellos nos aporten para nosotros, de lo que ellos nos dan, poder trabajar y poder nosotros acomodarnos a que las habilidades de los chicos pues puedan ser fortalecidas a través de estas prácticas. Trabajamos, ahorita en el momento tenemos 22 jóvenes
Todos son mayores de 18 años, ya que por lo menos acá en Colombia hay centros donde atienden a jóvenes hasta los 17 años. Ya cuando cumplen la mayoría de edad, pues cumplen como la etapa y salen. Y entonces todos estos jóvenes quedan en la casa como sin hacer nada porque pues se les cierran las oportunidades, y de ahí es donde la fundación pues aprovecha para seguir los procesos con los mayores de 18 años. Y lo lindo de esto es también que ustedes le dan las herramientas, pero también ellos ahí en ese centro se socializan, hacen amistades, lo he visto que se ponen guapos uno con los otros, pero es eso, ir a un centro donde tú estás siendo recibido por lo que eres, por la celebración que se hace todos los días, donde se te celebra, donde tú puedes ser, tú te puedes desarrollar, y me encanta ver esa dinámica que tienen ustedes cuando hacen los en vivo, precisamente de eso, de las plataformas que utilizan. ¿Cuáles plataformas ustedes utilizan para promover el trabajo que están haciendo y este proceso que muchas veces es muy importante para ellos? Bueno, ahorita principalmente estamos trabajando fuerte en TikTok. TikTok es una plataforma pues que nos ha abierto las puertas, ya que es el medio que utilizamos para mostrar a los jóvenes. No fue fácil empezar porque pues había muchas críticas, muchos malos comentarios para los jóvenes, la burla, todas esas cosas, pero pues seguimos porque la idea era eso, la idea era posicionarnos a través de la música y del baile que siempre estamos haciendo en vivos de baile. Entonces es un espacio donde los jóvenes son felices, que es lo principalmente, la felicidad de los jóvenes, la forma como ellos pueden ser libres, la forma como ellos pueden expresarse con sus compañeros. Entonces es la plataforma que más estamos utilizando, y pues gracias a Dios pues hemos tenido mucho acogida de diferentes países. Tenemos videos con 13 millones de vistas a nivel del mundo. Entonces todo esto nos motiva para seguir trabajando con nuestros jóvenes. Y mira qué lindo tú mencionas esto, porque cuando estamos haciendo un proyecto con personas con discapacidad, siempre se escucha la crítica, la burla, pero si es un proyecto con jóvenes neurotípicos, pues ¡ay, qué lindo! Todo está bien. Como que la sociedad todavía quiere seguir implementando que ellos no pueden ser vistos en la luz pública, que quizás como mucha gente ha hecho comentarios, que se quiere lucrar con su hijo, o que se quiere lucrar con estas personas. Entonces, mira cómo el mundo, muchas veces, ellos mismos son los que necesitan esa empatía real, de que está bien que promovamos centros culturales con jóvenes neurotípicos, pero con jóvenes neurodivergentes, siempre el mundo va a querer aportar cosas negativas. Mis recomendaciones para ti es, si ese propósito Dios lo envió a tu vida, sigue obrando, sigue trabajando, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque obvio está impactando a personas como a mí, que estoy aquí en Boston y hoy te estoy entrevistando. Sigue trabajando, sigue aportando ese granito de arena, porque siempre van a haber personas que quizás no están haciendo nada, no están aportando nada en el mundo, y esos son los que se van a quejar. Sí, así es Raquel. O sea, eso es lo principal que encontramos en las redes sociales, que porque los expones, que porque te monetizas con ellos. Le dice, para poder pagar el centro y para poder seguir brindándole los recursos, porque muchas veces en los países como Colombia los recursos no llegan a instituciones así, y para poder hacerlo hay que hacer fundraising, hay que hacer lo que sea para seguir nosotros brindándoles espacios a ellos. Sí, así es. Entonces yo digo, bueno, si es tan fácil para hacer dinero, pues bueno, cojan 20 chicos, hagan actividades y así pues todo el mundo nos lucramos, pero que se vea el trabajo, porque el trabajo se ve y la respuesta. Los jóvenes, gracias al proceso que se hace, han tenido oportunidad de presentarse en escenarios muy grandes acá en Bogotá, con más de 1,000 personas, haciendo música, haciendo danza. Entonces, no es solamente estar lo que ellos ven en el en vivo de 1 hora, puede ser bailando y esas cosas, sino todo el proceso que se va atrás y lo trasfondo que lleva esto con la fundación.
Más adelante me gustaría compartir contigo y que me cuentes cómo son las dinámicas de ellos, porque ya el tiempo pues me ha jugado un papel siempre muy importante. Pero ¿dónde podemos encontrarte? ¿Teléfono? ¿Cómo podemos compartir o donar? ¿Cómo podemos ser parte de esta fundación? Y nuevamente, dinos el TikTok, Instagram o lo que tengan. Bueno, por todas las redes sociales, en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, estamos como Fundación Armonía Diversa. Ahí pueden encontrar, conocer todo el trabajo, los proyectos que estamos desarrollando con los chicos y encantados de poder estar aquí y compartir un poco de lo que hacemos acá en Colombia con los jóvenes con discapacidad. Así es, muchísimas gracias. Ahí tenemos a Shirley Merrill, que también está, y a Sarta Chris. Parece que también están haciendo este acompañamiento aquí en vivo. Un saludo para ellos y bendecirte. Gracias por ser parte de lo que transforman el mundo. Muchas gracias. A todos ustedes, señores, ya no hay tiempo para más. Despedirme, pero no sin antes agradecerle este tiempo que compartimos juntos. Un tiempo educativo, un tiempo donde estábamos escuchando las experiencias de profesionales que están transformando el mundo. Y de eso se trata. Y tú también lo puedes hacer. Y ya, desde ya, al estar escuchándonos una hora, lo estás haciendo porque te está comprometiendo con cambiar la visibilidad, con cambiar pues lo que no sabía a lo que sí ahora entiende que es importante, seguir construyendo un mundo mejor a favor de las personas con discapacidad. Ahí están mis libros. Vaya a Amazon, el 20% irá para la fundación, precisamente a viajes como este, que estaremos yendo a África a aportar a un mundo mejor. Bendiciones, feliz resto del sábado. Mañana de 1 a 5 en la fundación estaremos celebrando para recolectar fondos precisamente para ir a África. Bye bye, mi gente, bendiciones. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.